Agradecemos una vez más la presencia y puntualidad de todos ustedes y reitero la invitación a todas las personas que aún están de pie a tomar ubicación en las mesas. Desde ya, muchísimas gracias. Vamos a invitar a subir a este escenario, tal cual estaba previsto, señoras y señores, en esta jornada, al presidente de Banco Central de la República Argentina, el señor Federico Sturzenegger, quien se referirá a los desafíos del contexto global para la banca de países emergentes. Lo recibimos en este escenario. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Un placer acompañarlos. Como muchos de ustedes vienen de otros países, elegí hablar sobre, como se dijo, los desafíos del contexto internacional para la banca de países emergentes, pero hago un par de reflexiones iniciales sobre la situación de Argentina, que me parece que es siempre interesante, más allá que lo han venido charlando ya incluso durante los 2 días y con el ministro de Hacienda hace unos minutos. El gobierno este año se puso, desde el punto de vista de la economía, 4 objetivos muy importantes. Uno fue la unificación del mercado cambiario, la eliminación de aquello que llamábamos el cepo cambiario. Eso ocurrió muy rápidamente ya en diciembre del año pasado. La resolución del tema de la deuda, que ocurrió en abril. La reducción de la carga impositiva en Argentina, la idea de que Argentina vive con una carga y su actividad productiva con una carga impositiva muy grande y que esa tiene que ser reducida, y el gobierno tomó medidas, me parece, bastante decisivas en ese sentido también. Y finalmente la baja de inflación, que es un poco lo que más tiene que ver con el trabajo nuestro en el Banco Central. Yo diría que ya acercándonos hacia el fin de este año, esos 4 objetivos han sido logrados y me parece que son la base fundamental para que Argentina vuelva a tener una economía más ordenada y más lógica. En términos de inflación, antes de pasar a la temática a la cual quiero referirme hoy, el camino que nosotros hemos emprendido también es un camino muy no innovador, es lo que hemos visto que se ha hecho en otros países y que ha funcionado. No tenemos una pretensión en esto de reinventar la rueda, sino justamente usar la experiencia, en particular de los muchos países latinoamericanos que han pasado por este proceso de generar regímenes con menores tasas de inflación en los últimos años. Ahí México es un ejemplo, Chile es un ejemplo, Brasil es un ejemplo, Colombia es un ejemplo, ejemplos valiosísimos para nosotros, tanto en los aciertos y en los errores que nos permiten a nosotros transitar este camino de una manera mucho más fácil. Obviamente el objetivo es, hemos decidido bajar la inflación en la Argentina de una manera que no se había intentado nunca. En Argentina históricamente para bajar la inflación se había usado el tipo de cambio como ancla. Nosotros dijimos que eso no era la manera conveniente de hacerlo. Funciona en un primer momento, pero después termina siendo un corset para la economía que no lleva a buenos resultados. Con lo cual nosotros dijimos que íbamos a bajar la inflación generando una credibilidad en el Banco Central con un régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Y eso es un poco, como digo, lo que ha hecho el resto de los países de la región muy exitosamente y el camino que empezamos a transitar nosotros. Lo hemos hecho en 3 etapas. Una primera etapa que ocurrió entre diciembre y marzo fue una etapa de desafíos muy importantes porque nosotros heredamos un Banco Central y una política monetaria muy expansiva. La cantidad de dinero estaba creciendo al orden del 45-50% en términos interanuales. Sabemos que eso no es compatible con un proceso de desinflación. El gobierno anterior había tomado pasivos muy importantes en el mercado de dólar futuro. No sabíamos bien qué iba a pasar con la demanda de dinero cuando le íbamos a dar libertad a la gente para elegir en qué activo invertir, que es básicamente la eliminación del cepo. Sabíamos que teníamos reacomodamientos de precios relativos importantes por hacer, empezando por el del tipo de cambio, así que eso conformaba un contexto bastante complejo para el comienzo de ese proceso de desinflación.
con lo cual en los primeros meses, como decía, lo que consideramos la primera fase, fue una fase donde hicimos una absorción muy significativa de lo que considerábamos eran los excedentes en el mercado monetario, absorbimos el 20% de la base monetaria y eso básicamente, de alguna manera, me parece que contuvo cualquier tendencia que podría haberse originado por esa política monetaria tan expansiva de la última mitad del año pasado. Ese es un proceso, como digo, que fue entre diciembre y marzo. En abril nos empezamos a acercar a la práctica de los países de los cuales ustedes vienen, que es usar la tasa de interés como el instrumento de política monetaria. Comenzamos con un enfoque muy duro con esa política monetaria, con una tasa de interés al 38%. Dijimos que no la íbamos a bajar hasta que viéramos que la inflación empezara a bajar. A los 3 meses sí empezamos a ver que la inflación empezó a bajar y entonces ahí pudimos acomodar y acompañar la desinflación con una baja de tasas. Ustedes saben, el sistema de metas de inflación es muy sencillo de entender. La inflación sube, la tasa sube. La inflación baja, la inflación baja. Termino la explicación, eso es todo, ¿no? Entonces, parece que es muy importante definir objetivos claros y definir los instrumentos y que se entienda cómo funciona el Banco Central. Bueno, y esa ha sido la temática en la cual nosotros nos hemos manejado. Cuando lanzamos este uso de la tasa de interés como instrumento de política monetaria, no teníamos índice de inflación. Fíjense, no lo comenté, pero también estábamos, todavía no estaba recuperada, digamos, la veracidad de las estadísticas. Creo que de eso también hablaron con el ministro de Hacienda. Por lo cual en septiembre comienza la tercera fase, que sí ya es una migración formal a las metas de inflación, que va a ocurrir a partir del 1 de enero. Ya con el esquema más normal, donde vamos a calibrar una tasa más de corto plazo, con objetivos ya definidos, con índices ya definidos, en un camino que, como digo, transitaron el resto de las economías de la región exitosamente. Para el sector financiero, ese proceso de desinflación, claro que en lo que ha ido este año realmente ha sido exitoso. Nosotros nos habíamos puesto como objetivo una tasa de inflación del 1,5% por mes, tengo que aclarar acá, para el último trimestre del año. Inicialmente se había encontrado cierto escepticismo ese objetivo, pero ese objetivo va a estar cumplido incluso con 2 meses de anticipación, con lo cual yo diría que el camino se empezó a transitar. Obviamente, como ustedes que vienen de otros países, una tasa de inflación del 1,5% mensual, ustedes se dan cuenta que dista muchísimo de lo que necesitamos para nuestras economías, con lo cual para nosotros el camino recién empieza en el combate con la lucha de la inflación, pero por lo menos hemos empezado a avanzar en la dirección correcta. Y hago una última reflexión antes de ir ya al tema central de la presentación, que es el desafío que implica para el sector financiero justamente empezar a funcionar en un mecanismo de menor tasa de inflación. Y creo también que esto lo hablaron durante estos días, porque claro, durante estos años, ya estos largos años que Argentina ha tenido una inflación entre el 20 y el 40%, esa tasa de inflación le generaba como una suerte de protección o un subsidio al sector financiero, ya que claro, el sector financiero toma depósitos a la vista, ya sea en cajas de ahorro, en cuentas corrientes, por las cuales paga muy poco interés o paga 0 interés, se da vuelta y presta a tasas nominales que están relacionadas con la inflación. Entonces hay un spread ahí muy significativo nominal, que es el que ha financiado la estructura de costos fijos de los bancos, y ese spread nominal se va a ir reduciendo a medida que la tasa de inflación se acerque a ese objetivo que tenemos en el 2019 de una inflación del 5%. Con lo cual este es un desafío para los bancos, es un desafío para nosotros. Por eso para nosotros es tan importante la agenda de simplificación, de permitirle a los bancos operar de una manera más libre y más abierta, para que vayan buscando los mecanismos para reducción de costos que van a necesitar implementar de cara, digamos, a ese proceso de desinflación. Así que sería que esas son las reflexiones simplemente introductorias, pero como les decía, siendo que ustedes vienen de muchos países, me pareció que por ahí era más interesante hoy hablar sobre algunas de las cosas que se están discutiendo en el contexto internacional y qué desafíos eso tiene para la banca en mercados emergentes. Así que arranco con lo que tenía preparado.
Bueno, es un placer acompañarlos hoy en este cierre del Congreso de FELABAN y un orgullo que podamos recibirlos nuevamente en Argentina en un momento de cambio, de entusiasmo y de nuevas oportunidades. De hecho, estaba hablando nadie me puede decir cuándo fue la última vez que se hizo esta reunión, así que claramente ya en buena hora que se pudo volver a hacer en Argentina. En los últimos años me tocó asistir a esta conferencia muchas veces en mi carácter de presidente del Banco Ciudad. Hoy me toca hablarles como presidente del Banco Central de la República Argentina. Pero atendiendo a la diversidad de naciones que hoy están aquí representadas, mis reflexiones se enfocarán más bien sobre algunos desafíos que considero enfrenta la banca en los mercados emergentes en general, sin focalizar tanto en Argentina, de la que seguramente ya escucharon en estos días. Los temas que voy a tratar están en el corazón de la agenda que ha planteado Alemania para el trabajo del próximo año en G20, pero volveré a esto sobre el final. Quiero compartir con ustedes 3 reflexiones sobre el contexto financiero internacional. La primera tiene que ver con entender el fenómeno de, digamos, para ponerle algún nombre, enojo global. En los últimos años hemos visto procesos de descontento social bastante generalizados. Estos se han exteriorizado en las calles de Brasil, en la votación por el Brexit, en España con sus parálisis política, o en los Estados Unidos, donde un candidato antisistema ha llegado a la elección de hoy. ¿Qué es lo que está atrás de este malestar? Esa será la primera pregunta que intentaré contestar hoy. La segunda tiene que ver con un problema que enfrentan sobre todo las economías desarrolladas, que entiendo tiene muchos representantes hoy aquí, que es el de las tasas de interés reales muy bajas o incluso negativas. ¿Qué problemas plantea este inusual fenómeno? Esta será mi segunda pregunta y anticipo que la perspectiva de un país como Argentina permite volcar algo de luz a la temática. Finalmente abordaré la problemática de intentar entender cómo es que puede coexistir un mundo con tasas de interés real negativa con un mundo de retornos positivos en los mercados emergentes. Aquí, en esta temática, es donde surge un desafío para todos los presentes. Vayamos entonces primero a ese fenómeno que llamé de enojo global. En Argentina tuvimos en 2001-2002 una crisis económica y financiera de magnitud, y la respuesta de la gente se sintetizó en una frase que repicó por varios años: el que se vayan todos. Hoy pareciera que ese que se vayan todos tiene una audiencia más global. Recuerdo hace unos meses, previo a la votación por el Brexit, en la reunión de gobernadores de Basilea, donde los presidentes de los bancos centrales se reúnen a intercambiar impresiones y opiniones, que alguien preguntó sobre el posible resultado del plebiscito en el Reino Unido. El consenso general era que no había posibilidades que el Reino Unido fuera a dejar la Unión Europea. Sin embargo, hubo una excepción a ese consenso general. El entonces presidente del Banco Central de Polonia, Marek Belka, quien, incisivo como siempre, comentó sobre el extraordinario progreso de la economía polaca en las últimas 3 décadas. Progreso que él mismo comandó desde su rol de primer ministro de Polonia. Sin embargo, decía: en Polonia se vive un clima similar al de que se vayan todos. Y se apuraba a decir: ¿cómo puede ser que un país que ha progresado tanto tenga tanta gente enojada con el sistema? Es un enojo semejante al que vimos en las calles de Brasil, que llevaron a juicio político a la presidenta Rousseff, al que vimos en la campaña electoral de los Estados Unidos, que termina hoy, al que hizo que se votara por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También es lo que hizo que España estuviera tanto tiempo sin gobierno. El que se vayan todos se respira todos los días en las calles de Atenas y vio a la luz en la tropical Colombia, donde los votantes rechazaron el acuerdo de paz que proponían sus líderes políticos. Donde sea que vayamos, pareciera que la gente quiere algo diferente, o donde vamos la gente necesita expresar su enojo, castigando a quien lleve una propuesta cualquiera sea. Pero el hecho de que estas rebeliones estén ocurriendo en varias partes del mundo, a la vez nos induce a pensar que el problema es un fenómeno global. Una hipótesis muy usada es que este enojo deviene de los perdedores de un proceso de globalización, pero esta no pareciera una conjetura muy convincente, ya que se lo observa también en sociedades muchas veces exitosas, como el caso de Polonia que comentábamos antes, o simplemente porque sus manifestaciones tienen una voz con un alcance muy amplio.
No puede argumentarse que todos los que votaron en contra del Brexit o los que hoy voten a Donald Trump sean todos perdedores del sistema. Adelanto entonces mi hipótesis sobre este fenómeno. A mi entender, el mundo está viviendo un proceso de cambio tecnológico cada vez más acelerado. Es palpable para cada uno de nosotros cómo cambia todo cada vez más rápido y de manera impredecible. Mi hijo de 11 años, cuando tenía 6, es decir, hace 5 años, miraba televisión. Primero Discovery Kids y luego Disney Channel. Pero mi hija, que hoy tiene 6, no sabe lo que es la televisión. Solo mira YouTube y Netflix. En Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo que más gente emplea entre los varones es el de camionero. Aproximadamente unas 3,5 millones de personas. Sin embargo, Uber ya ha lanzado un sistema de cargas que transporta la mercadería entre ciudades con vehículos autónomos. Déjenme comentarles a nuestros visitantes que nuestros granjeros hace rato que ya cultivan con tractores autónomos y revisan hoy por hoy sus cultivos utilizando drones. En nuestra propia industria, la bancaria, los medios de pago cambian todos los días, anticipando grandes transformaciones en la manera que usaremos el efectivo, o dejaremos de usarlo, mejor dicho, en cómo construiremos nuestras sucursales y en cómo nos relacionaremos con nuestros clientes. En cualquier ámbito de la vida, cada vez interactuamos más a través de medios digitales. Nuestras vidas se digitalizan, el PBI se digitaliza, y no solo la manera de relacionarnos, sino la de producir va exhibiendo importantes transformaciones. Algunos trabajos desaparecen y surgen otros nuevos. Los cambios anticipan mejoras importantes en los ingresos y en la calidad de vida de sus habitantes, pero también anticipan grandes cambios en las modalidades de producción. Es cierto que en muchas de las discusiones que tenemos se habla de que el crecimiento actual es magro y que la productividad no está subiendo lo que antes. Esto parece ser el leitmotiv que al menos yo encuentro en cada reunión del G20. Sin ir más lejos, el título del último World Economic Outlook del Fondo Monetario se llamaba Demasiado despacio por demasiado tiempo, resaltando la cuestión que la persistencia de las tibias tasas de crecimiento económico que viene experimentando la economía global puede erosionar en el largo plazo al crecimiento de la productividad y el producto potencial del mundo. Pero vale la pena recordar que lo mismo se decía en los años 70. De hecho, hay una famosa frase del premio Nobel Robert Solow que en ese momento decía: las computadoras se ven en todos lados excepto en las estadísticas de productividad. Y luego resultó que había sido una década de absorción y asimilación de la revolución de la computadora personal que permitió después un despegue en la productividad durante los años 80 y 90. Pues creo que esta década también es una década de absorción de otra revolución, la del conocimiento, del Big Data, del software, que producirá una revolución posterior aún mayor en las próximas 2 décadas. Y me parece que esa revolución es a la que todo el mundo le teme. No porque no se sepa que en definitiva es inevitable y buena, sino sencillamente porque no se sabe cómo encajará cada uno en ese nuevo mundo, donde parece que todo se barajará y dará de nuevo. Entonces, esta es la primera reflexión que quería hacer. El nuestro es un mundo con un gran cambio por venir, con cambios tecnológicos de magnitud en ciernes y con un aumento en la cuota de incertidumbre que siempre viene adosada a cada revolución. La agenda internacional que discutimos en G20 trata de analizar esta problemática del mundo, pero se focaliza en el mundo que ya fue. El debate allí trata de entender cómo fue el proceso de crecimiento hasta ahora, por ejemplo, preguntándose si fue lo suficientemente inclusivo o no. Pero el problema y su solución no está en el pasado, está en el futuro. Ahora bien, esto se empalma con el segundo hecho de los 3 que quiero conectar hoy, referido a las bajas tasas de interés internacionales. La baja en la tasa de interés es un proceso secular que lleva 3 décadas, pero que en años recientes ha llegado a niveles extremos. Hoy aproximadamente 16 billones de dólares, en español, billones, trillion sería en inglés, están colocados al mundo a tasas negativas, en promedio del menos 0,20%. Si se tienen en cuenta los fondos invertidos tanto en bonos soberanos como deuda corporativa de alta calificación crediticia.
¿Qué relación existe entre las bajas tasas y ese mundo cambiante que describí antes? La relación está en que la tasa será baja si a nivel global el volumen de ahorro sube y la demanda por inversión no acompaña. Y el mundo que describía implica ambos fenómenos a la vez. Por un lado, la inversión se ha hecho cada vez menos capital intensiva. En el futuro necesitará probablemente menos oficinas, menos ladrillos, incluso menos computadoras y hardware en general para funcionar. La inversión del futuro será de más conocimiento y software. Entonces no es que haya menor cambio tecnológico, sino que justamente ese progreso tecnológico el que requiere de menos inversión física, la que necesita el ahorro. La semana pasada, el viernes pasado, en la conferencia anual de economía del Fondo Monetario, Lewis Alexander y Janice Everly presentaron un trabajo demostrando justamente este fenómeno para la economía norteamericana. Aumentaba la participación de las empresas tecnológicas en el PBI, pero no aumentaba la inversión de las empresas tecnológicas. A su vez, la mayor incertidumbre, el envejecimiento de la población o la caída en la fertilidad, sobre todo en China, son todos hechos que producen una mayor propensión a ahorrar. Es así que tenemos un mundo con algo menos de necesidad de capital, por un lado, y más oferta de capital por otro. En equilibrio quiere decir que el precio de ese ahorro será más bajo o que la tasa real de interés será más baja y permanecerá allí por mucho tiempo. Lo que estoy diciendo es que la tasa real no depende de la tasa de interés que fije la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, sino que es un patrón estructural de ahorro e inversión a nivel global de largo plazo. El segundo hecho fáctico consiste entonces en que habrá bajas tasas de interés y que estas serán bajas en el horizonte cercano e inmediato. Sobre este punto, considero que el debate global está desatendiendo dos factores que la historia de Argentina nos permite ver con claridad. Una es que la insistencia con sostener tasas de interés reales negativas, todo el debate de si la tasa de interés para que la política monetaria funcione tiene que ir a terreno negativo, como ustedes saben, ya muchos bancos centrales tienen, como una manera de impulsar el crecimiento del consumo y darle potencia a la política monetaria, generará daños colaterales importantes y rápidos. Es imposible pensar que la gente va a aceptar retornos negativos por mucho tiempo. En Argentina lo ensayamos, aunque nosotros el nombre que le damos es represión financiera. Y lo único que nos generó fue devastar nuestro sistema financiero. Una tasa de interés real negativa no le sirve al ahorrista y no le sirve al sistema financiero, y tarde o temprano se convierte en su destrucción. Las tasas de interés negativas también generan problemas distribucionales importantes. El precio de los activos sube, con lo cual los dueños de activos tienen ganancias importantes, pero los pequeños ahorristas se frustran con retornos inexistentes. Quizás esto también tenga algo que ver por qué tanta gente está enojada en algunos países desarrollados. Bien, llegamos ahora a abordar el desafío que encuentran en este contexto los sistemas financieros de los países emergentes. ¿Y cuál es ese desafío? El de siempre, que es el de intermediar el capital y el ahorro, porque en nuestros países los retornos claramente no son cero. Los retornos son positivos. Por poner un ejemplo, un bono de YPF rinde 6,80. Esto quiere decir sin más que el rendimiento de las inversiones de YPF supera ese valor. Entonces la pregunta es ¿por qué el sector financiero no logra que ese capital que rinde menos 0,20 en el mundo desarrollado se invierta en empresas y proyectos en otros países con retornos superiores? Ya termino, Por ejemplo, si se pudieran pasar los casi 16 trillones de dólares que hoy están invertidos a tasa negativa y canalizarlos hacia inversiones con retornos del 5% anual, la ganancia global sería de 800.000 millones de dólares, que es aproximadamente el PBI de Indonesia. En otras palabras, todos los años nos perdemos un PBI de Indonesia al alocar ineficientemente ese capital, y eso es una pequeñísima fracción del capital total. La pérdida obviamente es mucho mayor. Para entender por qué esto no ocurre, quizás también se pueden plantear dos hipótesis. La primera es que los riesgos de los países emergentes no justifican transferir el capital, a pesar de su mayor rendimiento. Si ese fuera el caso, la agenda clave se encontraría en los países receptores del capital
y se basaría fundamentalmente en lograr un esquema macroeconómico predecible y confiable con derechos de propiedad claros e institucionalizados. De hecho, pareciera que ante tamaña disponibilidad de fondos nunca tuvo tanto valor como ahora construir ese marco confiable. Ya que de tenerlo, podríamos decir que el mundo estaría dispuesto a financiar infraestructura, viviendas, inversiones, todo prácticamente gratis. Jamás el mundo había brindado esta oportunidad. Aquí el desafío para la banca es crear los instrumentos apropiados para mitigar estos riesgos y darle esa confianza necesaria al ahorro global. Esto implica, a mi entender, la necesidad de experimentar con una multiplicidad de instrumentos de financiamiento, de coberturas de riesgos, de estructuras de securitización y diversificación que permitan mitigar de manera más óptima esos riesgos. Además, por supuesto, de la agenda para los países. Pero también, como decía, existe otra hipótesis para explicar el fenómeno descrito y es el exceso regulatorio que se potenció con la crisis de Lehman, que puede haber generado un sector financiero atrofiado, por así decirlo, que está impedido regulatoriamente de asignar el capital de manera más eficiente. Les doy un ejemplo. Por el andamiaje regulatorio europeo, los bancos españoles o a los bancos españoles les imponen importantes exigencias de capital para crecer en Argentina. Pero el mismo problema existe en los propios países desarrollados. Por ejemplo, los activos inmobiliarios no tienen un retorno de cero o negativo. Si lo tuvieran, las propiedades inmobiliarias valdrían infinito. Con lo cual es evidente que hay un problema de funcionamiento incluso al interior de esos países que hacen que los retornos no se arbitren entre sí. Esto plantea un debate y un desafío para los reguladores globales del sistema financiero. De esto es lo que hablamos en Basilea, entre paréntesis, de estas problemáticas. Pero algo ya se está empezando a observar en incipientes acciones orientadas hacia ese sentido. El marco regulatorio de los últimos 8 años, que ha sido básicamente uno de cómo fortalecemos a los bancos para reducirles sus riesgos, se está convirtiendo en cómo hacemos que los bancos sean rentables para que puedan seguir haciendo lo que hacen. Aquí aparece claramente un dilema para las autoridades monetarias. Hallar la combinación óptima entre garantizar niveles de rentabilidad necesarias para que la actividad financiera continúe saludable en conjunción con una adecuada minimización de los riesgos asociados. Decía al comienzo que Alemania presidirá el G20 el año que viene y ha identificado el tema inversión en África como uno de los 2 pilares centrales de trabajo para el G20. A mi entender, este interés deviene, al menos en algún sentido, de la problemática que aquí planteo. Un problema de asignación de capital. Buscar cómo tasas de interés negativas en los países centrales encuentren un capital con mayor retornos en los cuales ser invertidos en países emergentes. Si es cierto lo que planteo, seguramente veremos presiones en los próximos años para regular los sistemas financieros y la posibilidad del comienzo de un nuevo ciclo de flujos de capitales como los que vimos en los 70, recordemos que terminó la crisis de la deuda, en los 90, recordemos que terminó con el default ruso, o en los 2000, que fue más un proceso de regulación interno dentro de los países desarrollados, pero que terminó en la crisis de Lehman. Por ello, cómo el mundo resolverá este dilema será central no solo para la estabilidad política del mundo y de su sistema económico, sino lo que es verdaderamente relevante para el bienestar de sus habitantes. Pero creo que hay suficiente camino recorrido y muchas lecciones aprendidas para que estos desafíos puedan sortearse exitosamente y que en 30 o 40 años tengamos un mundo más equitativo, más rico y más homogéneo a lo largo y a lo ancho del planeta. Capital barato en un mundo donde el cambio tecnológico es inevitable nos plantea una oportunidad inédita para nuestros países. Será un mundo donde la consistencia macroeconómica y el respeto de la ley pagarán más que nunca, y un mundo que presentará un desafío para los reguladores financieros para asegurarme que los fantasmas del pasado no impidan la construcción del futuro. Para Argentina este debate es clave porque reafirma la necesidad de nuestra agenda de estabilidad macroeconómica y dada nuestra necesidad de inversión, sobre todo en infraestructura, nos obliga a plantearnos los mecanismos para que esa transferencia de capital se produzca de manera ordenada y sustentable. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. La presentación del presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. En cada una de las mesas hay una copia de lo expresado recientemente aquí en este escenario por el presidente del Banco Central de la República.